¿Qué pasa cuando un abogado sin sangre de reyes logra que un gobernador corrupto huya antes de ser juzgado? Veremos cómo un solo discurso, cargado de pruebas falsificadas y testimonios de campesinos torturados, rompió el silencio de Roma. Descubrirás que Cicerón no solo habló, diseñó un lenguaje jurídico que moldeó la mente occidental durante 15 siglos. Entenderás por qué el hombre que defendió la ley terminó ordenando ejecuciones sin juicio y qué costo pagó por ello. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Cicerón fue el orador que obligó a Roma a escuchar la ley. No un general, no un emperador, sino un abogado de Arpino, hijo de una familia ecuestre sin sangre senatorial, que se alzó hasta el consulado con palabras. En el año 70 a.C., ante el tribunal que juzgaba a Gayo Verres, gobernador corrupto de Sicilia, Cicerón no se limitó a hablar. Presentó documentos, testigos, cuentas falsificadas, testimonios de campesinos torturados. El acusado huyó antes de la sentencia. Cicerón no solo lo condenó, demostró que la palabra podía derribar a un hombre con poder militar y protección política. Ese fue el momento en que la República no murió, pero sí respiró. Cicerón era jurista porque entendió que la ley no era un instrumento de los fuertes, sino un límite a su arbitrio. Fue el primero en sistematizar la retórica como arte público y ético, en tratados como De Oratore, donde enseñó que el orador perfecto debe saber filosofía, historia, derecho. No era un declamador, era un arquitecto del discurso racional. Su lenguaje latín, limpio, preciso, estructurado, se convirtió en el modelo de la expresión jurídica occidental. Durante 15 siglos, escolares de Florencia a Filadelfia copiaron sus frases, estudiaron sus discursos, aprendieron de él cómo pensar antes de hablar. Cicerón no inventó el derecho natural, pero lo definió: la ley debe reflejar la razón universal, no la voluntad del tirano. Pero Cicerón también fue el hombre que ordenó ejecutar sin juicio a 5 conspiradores de la conjura de Catilina. Lo hizo en nombre de la República. Videtisne dijo en el Senado que la patria está en peligro. Y el Senado, aterrorizado, lo autorizó. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Fue un acto legal, según la Lex Julia, pero también una violación de los derechos civiles. Cicerón lo justificó como necesidad, no como derecho. Y eso lo convirtió en símbolo, el republicano que sacrifica principios para salvar la estructura. No fue un demócrata idealista, fue un conservador que creía que la ley solo sobrevive si se defiende con dureza. Cicerón nunca fue amigo de César, ni de Pompeyo, ni de Marco Antonio. Rechazó el poder militar como sustituto del poder constitucional. Su ideal era un equilibrio: el Senado como garante, el pueblo como fuente de legitimidad, los magistrados como ejecutores. Cuando César cruzó el Rubicón, Cicerón cayó. Cuando César fue asesinado, Cicerón volvió a hablar. Sus filípicas contra Marco Antonio fueron el último aliento de la República. Por eso, en el 43 a.C., fue proscrito. Marco Antonio lo mandó matar. Marco Antonio lo mandó matar. Sus manos, que habían firmado decretos y levantado discursos, fueron cortadas. Su cabeza, con la lengua aún capaz de convencer, fue clavada en el rostro, el lugar donde tantas veces había hablado. Cicerón murió, pero su voz no. Sus textos sobrevivieron en monasterios, en bibliotecas, en las aulas de la Ilustración. Locke citó su derecho natural. Montesquieu tomó su separación de poderes. Los padres fundadores de Estados Unidos leyeron sus discursos como manuales de libertad. Cicerón no solo hablaba, diseñó el arte de hablar. En De Oratore, sistematizó la retórica como ciencia, invención, disposición, elocución, memoria y acción. No era un poeta ni un filósofo abstracto, sino un jurista que sabía que la ley, para ser justa, debía ser audible. Cicerón enseñó que el discurso no era ornamento, sino herramienta de poder civil, y lo usó con precisión quirúrgica. En el juicio contra Verres, gobernador corrupto de Sicilia, Cicerón presentó listas de testigos, cuentas de saqueos, cartas interceptadas y testimonios de esclavos. El acusado huyó antes de que Cicerón terminara de hablar. Cicerón creyó que la república era un equilibrio frágil: el Senado debía gobernar, el pueblo debía votar, los magistrados debían obedecer la ley. Él fue su defensor más incansable. Pero cuando Catilina conspiró para incendiar Roma, Cicerón no esperó juicios. En el Senado, con la voz temblorosa pero clara, expuso las pruebas, cartas, testigos, confesiones. Y sin autorización judicial, ordenó la ejecución de los conspiradores. Fue un acto de salvación republicana, dijeron sus partidarios. Fue un crimen contra el derecho, gritaron sus enemigos. Cicerón lo sabía. Y lo hizo igual. Porque para él, la ley no era un libro muerto, era un organismo vivo que, si no se defendía, moría. Y él no permitiría que muriera sin luchar. Cicerón no era un revolucionario. No quería derrocar el sistema.
Quería salvarlo de sus propios hijos. De los generales que se convertían en dictadores, de los populistas que usaban la multitud como arma. Cuando César cruzó el Rubicón, Cicerón no tomó las armas. Se quedó en Roma. Habló. Escribió. Publicó cartas, discursos, tratados. En De Republica y De Legibus, desarrolló su teoría del derecho natural. La ley no nace del capricho del emperador, sino de la razón humana, universal, inmutable. Esa idea, que la justicia trasciende las leyes escritas, fue su legado más profundo. Cicerón no inventó la equidad, pero la convirtió en principio jurídico. Un juez que decide no por la letra, sino por el espíritu de la ley, está siguiendo a Cicerón. Cuando César fue asesinado, Cicerón creyó que la república podía resucitar. En sus Filípicas, lanzó contra Marco Antonio los discursos más feroces de la historia romana. Lo llamó el ladrón de la patria, el asesino de la libertad. No fue un discurso político, fue un juicio público, grabado en la memoria colectiva. Pero Cicerón no tenía ejército. Antonio sí. Y cuando Octaviano, Lépido y Antonio sellaron su alianza en el triunvirato, Cicerón fue el primero en la lista de proscritos. No por traición, sino por su voz. Porque su voz era más peligrosa que 10 legiones. El 7 de diciembre del 43 a.C., Cicerón fue interceptado en su villa de Formiae. Lo mataron con un cuchillo. Le cortaron las manos, las que habían escrito los discursos. Y la cabeza, la que había hablado. La llevaron al rostra, el podio donde tantas veces había defendido la república. Allí, clavada sobre el mármol, su cabeza miraba hacia el foro. Cicerón nació en Arpino en el año 106 a.C., sin sangre senatorial ni herencia de poder, y aún así se convirtió en el hombre más influyente de la República Romana. No lo logró con espadas, sino con palabras. Su elocuencia no era decoración, era arma, escudo y constitución. En el juicio contra Verres, en el año 70 a.C., Cicerón presentó pruebas documentales, testigos de primera mano y cuentas detalladas de saqueos. No gritó. No amenazó. Exigió justicia con archivos, fechas y nombres. Verres huyó antes del veredicto. Cicerón no fue un revolucionario. Fue un conservador que creía que la república solo sobreviviría si el poder estaba contenido por la palabra. Sus tratados, como de oratore, no fueron manuales de retórica, fueron manuales de resistencia. Definió el discurso como el único medio capaz de oponerse a la fuerza bruta. Cuando Catilina conspiró para incendiar Roma, Cicerón no esperó a que cayera el primer asesinato. En el Senado, lo enfrentó con discursos que expusieron la traición. Luego, sin juicio, ordenó la ejecución de los conspiradores. Lo criticaron. Lo llamaron tirano. Pero Cicerón no dudó, la ley no podía esperar a que el caos llegara. Su acción fue brutal, pero no arbitraria, estaba guiada por la misma idea que lo movía siempre, la ley como límite al caos. Cuando César cruzó el Rubicón, Cicerón no tomó las armas. Siguió hablando. Escribió cartas, tratados, discursos. Sabía que si la república moría, su memoria no debía morir con ella. Y así, mientras los generales se repartían el poder, Cicerón construyó un imperio de palabras. Sus textos sobrevivieron a las proscripciones, a las quemas de libros, a los siglos de oscuridad. En las bibliotecas monásticas, en las universidades de Oxford y París, en los salones de Filadelfia, Cicerón fue leído como un profeta del derecho natural. Locke citó sus ideas sobre la ley moral inherente a la razón. Montesquieu tomó su equilibrio entre poderes y lo convirtió en la base de la Constitución de Estados Unidos. Los padres fundadores no leyeron a Platón para construir su república, leyeron a Cicerón. En el año 43 a.C., Marco Antonio lo proscribió. Sus manos fueron cortadas, su cabeza clavada en el rostra, el mismo lugar donde tantas veces había hablado. Pero no apagó su voz. Porque Cicerón no había hablado solo para el Senado. Había hablado para el futuro. Sus definiciones de justicia, su estructura del discurso jurídico, su creencia en que la ley debe ser accesible, clara y razonable, todo eso se convirtió en el ADN del derecho occidental. Hoy, cuando un juez aplica la equidad, cuando un abogado elige una palabra con el peso de una prueba, cuando un ciudadano exige derechos con argumentos y no con violencia, Cicerón sigue hablando. No como un héroe, no como un mártir, sino como quien entendió que la libertad no se defiende con ejércitos, sino con palabras bien dichas. Y esas palabras, escritas en papiro, copiadas en pergamino, impresas en libros, nunca murieron. Cicerón sigue hablando. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.